El padre tuvo un mal presentimiento, decidió desenterrar la tumba de su hijo de 5 años y descubrió. Hola a todos, disfruten de estos momentos relajantes mientras miran. El frío de diciembre en Chicago era todo menos agradable. El cielo estaba gris y brumoso, y las ráfagas de viento azotaban el abrigo negro de George, haciendo casi imposible sentir sus manos. Sus ojos estaban hinchados e inyectados en sangre. El hombre de 35 años permaneció inmóvil frente al pequeño ataúd, envuelto en una tela gris. Medía apenas algo más de 1 metro de largo. Abajo estaba su hijo de 7 años, Leo. No había música ni rituales elaborados. Solo un puñado de familiares y una ceremonia funeraria sombría. El aire está quieto y silencioso. Señor George, dijo una suave voz masculina detrás de él, estamos listos si desea verlo una última vez. George le hizo un gesto con la cabeza al hombre de mediana edad que vestía el uniforme de la funeraria, Paul, un antiguo miembro del personal del cementerio Greenwood. Avanzó lentamente, con manos temblorosas mientras levantaba la tela que cubría el rostro de su hijo. Por un momento, George no pudo respirar. La cara de Leo estaba igual, aunque había sido retocada con maquillaje para ocultar los moretones. Ojos cerrados, pestañas largas y curvadas, nariz pequeña y recta. Una copia perfecta de George cuando era pequeño. Pero su piel estaba pálida y sin vida. En su muñeca izquierda había un ligero hematoma, apenas visible a través de la tela. Hijo mío, dijo George con voz entrecortada, mientras sus rodillas se doblaban mientras se agarraba al borde del ataúd. Dijiste que no te gustaba que nadie se parara frente a tu puerta, ¿verdad? Paul colocó suavemente una mano sobre el hombro de George y le dio un ligero apretón. George asintió en agradecimiento. Se giró para mirar a lo lejos, donde Sylvia, su segunda esposa, estaba a unos cuantos metros de distancia. Lleva un vestido negro y gafas de sol, sosteniendo un pañuelo. Alto, con cabello castaño oscuro cuidadosamente recogido. Ella no lloró. Ella le echó una rápida mirada a George y se dio la vuelta. El funeral terminó rápidamente. Nadie habló mucho. Los familiares de George y algunos colegas ofrecieron sus condolencias y luego se marcharon en silencio. Sylvia se escabulló hacia el coche, sin detenerse. George se quedó allí, inmóvil. En el viaje en autobús a casa, George se sentó solo. Los sonidos del motor, conversaciones tenues en la parte de atrás. Todo esto parecía pasar a través de él sin dejar rastro. En su mente solo una frase se repetía. Algo dicho una semana antes. Papá, no me gusta que este hombre esté parado en mi puerta. George lo recordaba claramente. Era un viernes por la tarde. Había recogido a Leo de la escuela y estaban comiendo sándwiches en un parque cerca de la casa. Leo siempre ha hablado mucho. ¿Qué compañeros de clase no querían jugar? Como enseñó el nuevo profesor. ¿Por qué las palomas no tenían miedo? Pero ese día, Leo dijo esta frase. Abrupto, de la nada. Sus ojos evitaron los de George. ¿Quién, amigo? ¿En la escuela?, preguntó George. Leo meneó la cabeza. No, el hombre de la casa. Está ahí mismo. Lo vi por la rendija de la puerta. ¿Qué casa? En casa de Sylvia. Leo simplemente asintió, mordió su sándwich y no dijo nada más. En ese momento, George pensó que era solo la imaginación de un niño. Pero ahora las palabras sonaban como una daga en su corazón. 3 días después del funeral, George fue al centro médico St. Joseph, donde Leo había sido declarado muerto. Se reunió con la doctora Valerie Owens, médica a cargo del informe de la autopsia. Doctor, me gustaría ver el informe forense de mi hijo, dijo George con una voz extrañamente tranquila. Valerie le dirigió una mirada rápida y luego lo condujo a la sala de archivos. Allí colocó un archivo sobre la mesa. La conclusión fue lesiones de impacto múltiple compatibles con una caída desde más de 1 metro de altura. La hora estimada de la muerte fue alrededor de las 3 de la madrugada. No hay signos de otros traumatismos externos. George hojeó rápidamente las páginas. Se detuvo frente a una foto de un moretón en la muñeca izquierda de Leo. Morado oscuro y redondo. ¿Qué es?, señaló. Valerie le echó un vistazo. Probablemente un impacto de la caída. No lo parece.
Parece como si alguien me hubiera agarrado y tirado con fuerza. Soy ingeniero, sé la fuerza que se necesita para crear un moretón como este. No vendría solo de una caída. Valerie frunció los labios. Solo documentamos los resultados, señor George. No sacamos conclusiones. George cerró el expediente. Gracias. Le pediré a alguien más que se encargue. Esa noche, George estaba sentado en su apartamento vacío. Una vez lleno del sonido de la risa de un niño, de los pasos y del canto tonto de Leo. Él no encendió las luces. Solo el tenue resplandor de la pantalla de su portátil iluminaba la habitación. Revolvió entre viejos correos electrónicos, tratando de recuperar la contraseña del sistema de vigilancia del apartamento que una vez compartió con Silvia y Leo. Después de su divorcio, George mantuvo una copia de seguridad remota del sistema, por si acaso. Curiosamente, el sistema no había sido borrado por completo. Logró acceder a los archivos. 4 de diciembre, la noche en que Leo supuestamente se cayó del balcón, según Silvia. George rebobinó la secuencia. 21:48. Silvia llevó a Leo al dormitorio. El niño llevaba una camiseta azul y sostenía un osito de peluche marrón. 10:15. Luces del dormitorio apagadas. Nada parecía fuera de lugar. Avanzando rápidamente hasta las 2:30 de la madrugada. Sin movimiento. De repente, entre las 2:41 y las 3:12, la pantalla se volvió completamente negra. George frunció el ceño. Revisó los registros del sistema. La cámara se apagó manualmente a las 2:41 de la madrugada y se volvió a encender exactamente 31 minutos después. No se ha registrado ningún inicio de sesión de usuario. Y la cámara del balcón no mostró ninguna imagen de Leo saliendo de la habitación o abriendo la puerta. Pero el informe de muerte indica que se cayó del balcón del dormitorio. Al día siguiente, George llevó el disco duro a la estación de policía local y se reunió con el detective Mark Evans, el oficial que había manejado el caso original del accidente. Detective, tengo pruebas sospechosas. La grabación se quedó en negro durante 30 minutos justo antes de la muerte de mi hijo. Además, no hay constancia de que saliera de su habitación. ¿Y entonces cómo acabó en el balcón? Mark suspiró, mirando el disco duro y hojeando el informe. Entendemos su dolor, señor George, pero una falla temporal de la cámara no es prueba de un delito. Problema del sistema. Y nadie vio a nadie empujarlo. ¿Tiene usted hijos, inspector?, preguntó George de repente. Mark miró hacia arriba. Sí, una niña. Tiene 8 años. Entonces tal vez lo entiendas. Mi hijo tenía miedo a las alturas. Él nunca abrió las ventanas por sí solo. Nunca he subido a las barandillas. Él no solo cayó. Conozco a mi hijo. Mark permaneció en silencio durante un largo rato. Lo siento mucho, señor George. Pero a menos que surjan nuevas pruebas, el caso permanece cerrado. George se puso de pie. Entonces encontraré la evidencia. Más tarde ese día, George regresó al antiguo apartamento, ahora en venta. Estaba de pie en el balcón donde se dice que Leo había caído. La barandilla tenía unos 4 pies de alto y estaba hecha de metal resistente. Un niño no podría subirse fácilmente. Se inclinó hacia adelante, colocó las manos sobre la barandilla y cerró los ojos. Papá, no me gusta que este hombre esté parado en mi puerta. Una ráfaga de viento le golpeó el cuello. Se estremeció. George estaba sentado en un pequeño café en Main Street. La taza de café que tenía delante se había enfriado y no había sido tocada. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla del portátil. Vuelvo a ver el vídeo. Silvia acuesta a Leo alrededor de las 10 de la noche. Después de eso, no hubo señales de que Leo saliera de la habitación. Sin movimiento. Solo el sistema se apagó a las 2:41 de la mañana. Apagado deliberadamente. Y debido a este corte de energía, se informó que un niño pequeño se cayó del balcón. George abrió un cuaderno digital y comenzó a hacer listas. Leo solo temía a las alturas. No hay señales de escalada ni huellas en el balcón. Cámaras desactivadas en el preciso momento de la muerte.
No hay testigos presenciales de la supuesta caída. Se frotó la cara. Sus ojos inyectados en sangre. Necesitaba que alguien comprobara esto, un profesional. Al día siguiente, York visitó la oficina del Dr. Adrien Rollers, un experto en análisis de vídeo y seguridad digital. Dr. Rollers. Necesito que determine si la discrepancia de secuencia se debió a un problema del sistema o a una manipulación manual. Adrien, una mujer de unos 50 años, conocida por analizar evidencias en casos de delitos cibernéticos, se enderezó y asintió. Dame el disco duro y los registros del sistema. George puso los documentos en su escritorio. Creo que alguien, tal vez mi exesposa, apagó el sistema la noche en que murió mi hijo. Adrien frunció el ceño. Esto es serio, señor George. ¿Tiene alguna prueba de la identidad del culpable? No tengo pruebas directas, pero tengo instinto paternal. Sé que Leo no cayó solo. Y las cámaras se apagaron justo en el momento menos oportuno. 3 días después, Adrien volvió a llamar. George, confirmo que el sistema de la cámara no ha fallado. Se apagó manualmente a través de la cuenta principal. La contraseña se ingresó correctamente a las 2:41 de la madrugada. Así que alguien lo hizo a propósito, dijo George, casi poniéndose de pie de un salto. Sí. Y una cosa más, su voz se endureció. El vídeo no solo se cortó. Se sobreescribió durante exactamente 30 minutos. Eso significa que alguien borró esa parte para siempre. George agarró el teléfono con fuerza. ¿Estarías dispuesto a testificar si presento cargos? Puedo verificar el análisis técnico, pero las conclusiones penales son competencia del sistema judicial. George decidió regresar a la comisaría, esta vez para reunirse con la detective Lucy Morris, Mark Superior. Llevó el informe de Adrian e imprimió algunas imágenes del vídeo. Lucy, una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido con cuidado, la mirada hundida y la voz baja, dijo: «Señor George, hemos revisado el expediente. Antes de que la cámara se detuviera, es sospechoso, sí, pero no lo suficiente como para constituir un delito. No hay pruebas de que alguien más estuviera en la habitación con Leo en ese momento». La ausencia de pruebas no significa que no haya delito, dijo George con voz tensa. Lucy exhaló. Entiendo que es un padre de luto, pero sin testigos ni pruebas directas, no podemos reabrir el caso. George golpeó ligeramente la mesa. Entonces permíteme investigar por mi cuenta. No interferiré. Lucy lo estudió por un largo momento y luego dijo: enviaré el expediente a la fiscalía, pero no puedo prometer nada. Esa noche, George llamó a su viejo amigo de la universidad, David Saunders, un abogado penalista. David, necesito un consejo. Me gustaría solicitar la exhumación del cuerpo de Leo. Al otro lado de la línea, David permaneció en silencio durante varios segundos. George, ¿estás seguro de que quieres llegar tan lejos? Estoy seguro, respondió George al instante. No creo que el niño en ese ataúd sea mi hijo. David suspiró. Entonces tendrás que presentar una moción ante el tribunal, acompañada de nuevas pruebas. Prepárate para el escrutinio público y la presión legal. No es poca cosa. Estoy listo. La semana siguiente, David ayudó a George a preparar la solicitud de una nueva autopsia. Recopilaron el informe forense digital de Adrien, fotos del balcón y la distribución del apartamento, imágenes del hematoma sospechoso en su cuerpo y un análisis psicológico del miedo a las alturas en los niños. George no omitió ningún detalle. Mientras tanto, Silvia se mantuvo extrañamente tranquila. No apareció en público, cerró todas sus cuentas de redes sociales y solo respondió brevemente cuando la contactaron. ¿No reaccionó en absoluto a tu queja?, preguntó David. No. Se esconde. Ni una sola lágrima sincera en el funeral, la vi. George negó con la cabeza. La primera denuncia fue desestimada por la fiscalía alegando insuficiencia de nuevas pruebas y ausencia de indicios de actividad delictiva. George estaba furioso, pero no se rindió. Apeló. Mientras tanto, David llevó el asunto a los medios de comunicación. Un periódico local, el Chicago Tribune, publicó un artículo titulado: «Padre sospecha que la muerte de su hijo de 7 años fue un intercambio de cuerpos, ¿se está encubriendo la verdad?». En 3 días, el artículo se había difundido rápidamente.
La opinión pública dividida en dos. Algunos pensaban que George deliraba y se negaba a aceptar la realidad. Otros lo elogiaban por su lucha por la verdad. Una reportera llamada Anna Valentine vino a entrevistar a George. «Señor George, ¿no le preocupa que esto dé la impresión de que ha perdido el control?», preguntó con suavidad pero insistencia. «Prefiero que me llamen loco antes que quedarme sentado sin hacer nada mientras la verdad sigue enterrada en la tierra», respondió George. A medida que crecía la atención pública, un especialista forense independiente, el Dr. Fred López, habló en televisión. «No saco conclusiones para los tribunales, pero si se cumplen los requisitos legales, estoy dispuesto a volver a examinar el cuerpo a petición del padre». Fue la primera chispa de esperanza. David aprovechó la oportunidad y volvió a presentar la petición, esta vez con casi 3.000 firmas ciudadanas. El Tribunal de Chicago se vio obligado a reconsiderar su decisión. El 27 de enero, el tribunal anunció: para proteger los derechos de los familiares, el tribunal autoriza la exhumación de los restos de Leo James Ramírez para su reexaminación. George no sonrió. Simplemente apretó los puños y dijo en voz baja: «Hijo mío, si todavía estás en algún lugar, encontraré la verdad». Una mañana gélida, George regresó al cementerio de Greenwood. Esta vez no para despedirse, sino para buscar la luz. Paul, el empleado de la funeraria ese día, estaba nuevamente a su lado, esta vez con una mirada pesada en sus ojos. «Recuerdo tus ojos aquel día», dijo Paul en voz baja. «Más fríos que esta mañana». George no respondió. El viento agitaba los árboles y las hojas secas se arremolinaban alrededor de sus pies. A la distancia se acercaron el equipo forense, representantes de la fiscalía y el Dr. Fred López. Todos llevaban trajes de protección blancos y guantes. Nadie hablaba mucho. Pablo abrió la tumba. George no soportaba mirar. Fred habló en voz baja: «Prepárense. El cuerpo podría estar en avanzado estado de descomposición». George asintió, con el corazón vacío. Sus ojos brillaban, no de dolor, sino de miedo de que el cuerpo que había dentro no fuera el de su hijo. El sonido de las palas golpeando la tierra fría y seca resonaba interminablemente. George estaba a unos pasos de distancia, con los hombros temblorosos bajo su pesado abrigo. Tenía los zapatos llenos de barro, pero no se dio cuenta. Fred López, un patólogo forense experimentado con más de 20 años de experiencia, supervisó personalmente la exhumación. A su lado estaba su joven asistente, Clara Monroe, sosteniendo un portapapeles y un equipo de recolección de muestras. Paul, el director del cementerio, se secó el sudor de la frente a pesar de que la temperatura matinal era de solo 6 grados. «Todavía falta medio metro», le susurró a Fred. George no escuchó nada. En su mente, una pregunta resonaba implacablemente. «Si no es Leo, ¿quién es? ¿Y dónde está Leo?». Después de casi 2 horas, el pequeño ataúd gris fue llevado a la superficie. La madera había empezado a pudrirse en las esquinas, pero permanecía intacta. «Señor George», Fred se volvió hacia él con seriedad. «Necesito confirmación, ¿de verdad quiere asistir a la apertura del ataúd? No será una imagen fácil». «Necesito verlo con mis propios ojos», respondió George con firmeza. «Necesito saberlo». Fred asintió. Clara preparó el kit. Abrió una bolsa que contenía guantes médicos, una pequeña lámpara de inspección, herramientas para extraer huesos y bolsas de materiales biopeligrosos. Pablo abrió el ataúd. Se escuchó un crujido agudo cuando la tapa se levantó, revelando el interior, donde solo yacían huesos pequeños y descoordinados y una fina manta de color beige. Fred se puso guantes y retiró suavemente la manta. George se inclinó hacia adelante con los ojos fijos. «Oh, Dios mío», susurró Clara. Dentro estaban los restos de un niño, pero no coincidían con la descripción que George había dado una vez. No había ninguna pequeña cicatriz en la mejilla derecha. No falta ningún diente de leche, el que George había conservado. Fred tomó cuidadosamente una muestra del hueso del antebrazo. «Haremos una prueba de ADN inmediatamente», dijo. «Mientras tanto, Clara, ¿cuál es tu tipo de sangre?». Clara insertó una tira de prueba en la muestra y luego negó con la cabeza. «En un minuto, tipo B. Los registros del hospital indican que Leo tiene tipo de sangre O».
Focas de George. Él no, susurró. No es mi hijo. Entonces, ¿quién está aquí? Clara colocó suavemente una mano sobre el hombro de George. Procesaremos todo lo más rápido posible, continuó Fred. Por ahora, sepan esto, el cuerpo pertenece a otro niño no identificado. Lo más probable es que se trate de un intercambio de cuerpos. George cayó de rodillas y se llevó las manos a la cabeza. No lloró, pero todo su cuerpo quedó aplastado bajo un peso invisible. La noticia se difundió rápidamente. Unas horas después, los principales periódicos publicaron titulares impactantes. Impacto en Chicago, el cuerpo en la tumba del niño no coincide. Posible intercambio de cuerpos. ¿Podría Leo seguir vivo? La policía está reabriendo la investigación. Esa tarde, George fue citado nuevamente, esta vez para reunirse con los investigadores de homicidios de la ciudad. La detective Lucy Morris lo recibió en la puerta. Señor George, hemos reabierto oficialmente la investigación. ¿Puede sentarse conmigo y dirigir al investigador, el detective Ralph Agira? Ralph, un hombre alto y anguloso de ascendencia mexicana, tenía ojos tan fríos y precisos como espadas. Buenos días, señor George. No voy a consolarlo. Tenemos trabajo que hacer, rápido, claro y directo. ¿De acuerdo? Está bien, respondió George. Bien. Primera persona, Silvia. Lucy mostró un análisis de comportamiento en la pantalla. Silvia acudió a la morgue la madrugada del 5 de diciembre, pocas horas después de la muerte de Leo. Explicó que estaba allí para organizar el funeral. Sin embargo, según el protocolo, solo los padres biológicos o tutores legales podían acceder al cuerpo en ese momento. ¿Seguías siendo el tutor legal de Leo, no? Preguntó Lucy. Sí, respondió George. Nunca firmé ningún documento que autorizara a nadie a reclamar el cuerpo. Entonces, ¿qué le dio el derecho? Gruñó Ralph. Confirmamos esto con el miembro del personal presente ese día, Sergio Torres. Admitió que Silvia le había ofrecido dinero, $2,000 en efectivo. Le pidió que devolviera el cuerpo antes de lo previsto para un funeral privado. George apretó los puños. ¿Compró un cadáver? Eso no es todo, continuó Lucy. Sergio dijo que la acompañaba un hombre alto y moreno con gafas de sol. Sin identificación. Seleccionaron a un chico recién ingresado que murió en un accidente de coche. Solo por fotos. Entonces, ¿quién era este chico?, preguntó George. Ralph negó con la cabeza. No está claro. No hay documentos que coincidan. Quizás un niño sin hogar, sin reclamar. ¿Y Leo?, susurró George. ¿Dónde lo escondió? El 3 de febrero, Silvia fue arrestada. Los medios de comunicación abarrotaron las puertas de la comisaría. Silvia salió del coche patrulla con expresión impasible, sin lágrimas ni resistencia. En la sala de interrogatorios, permanecía inmóvil, con las manos apoyadas en la mesa. El inspector Ralph la observaba sin pestañear. Silvia, tenemos pruebas suficientes. Intercambiaste el cuerpo. Sobornaste a un empleado. Mintiste públicamente. Ahora dime, ¿dónde está Leo? Silvia levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. Leo no está muerto, dijo. La habitación quedó en silencio. ¿Dónde está?, insistió Ralph. Al principio, planeé mudarlo por unos meses. Solo para que George cediera la custodia, dice con tono neutral e impasible. Sabía que después del divorcio, no tendría nada. Leo no era mi hijo. Estaba harta de que me llamaran madrastra en la escuela. Cansada de que George me comparara con su difunta esposa. Lucy intervino, ¿así que fingiste un accidente y borraste a un niño de la vida de tu marido? Silvia soltó una risa seca y sin humor. No le hice daño. Solo le pedí a alguien que lo llevara a un refugio. ¿Qué refugio?, preguntó Ralph. Nombre. Ubicación. Silvia apretó los labios con fuerza. No lo recuerdo. El hombre me dijo que no le diera seguimiento. Le envié dinero una vez, y eso fue todo. ¿Le confiaste un niño de 7 años a un desconocido y nunca volviste a comprobarlo?, preguntó Ralph.
Sylvia rió suavemente. Solo quería paz. Detrás del espejo unidireccional, George casi rompió el cristal. La policía siguió la pista financiera de Sylvia. A principios de diciembre, descubrieron 3 retiros de efectivo sospechosos, cada uno por $5,000. Una de las transferencias se realizó a un albergue llamado Children's Hope Foundation, ubicado en las afueras de Joliet, a casi 80 kilómetros de Chicago. Ralph, Lucy y George fueron allí de inmediato. Pero el lugar estaba abandonado. La puerta estaba cerrada con candado. El edificio estaba cubierto de polvo y telarañas, las ventanas destrozadas, ni rastro de vida. George gritó, «Lo leo». Solo su eco respondió en los pasillos vacíos. Ralph pateó una puerta. Demasiado tarde. Llevamos al menos 2 semanas de retraso. En un pueblo cercano fue localizado un ex guardia llamado Donald Harris. Recuerdo a un niño, dijo. De unos 7 años. Blanco. Cabello castaño. Lo llamábamos Daniel. Pero no estoy seguro de que ese sea su verdadero nombre. ¿Y dónde está el niño?, gritó George. Un hombre vino a buscarlo hace unas semanas. Sin nombre. Sin papeles. Simplemente, desapareció. George se desplomó y sollozos silenciosos sacudieron su cuerpo. Lucy lo agarró del hombro. Aún no hemos perdido la esperanza. Esa mañana, Chicago estaba envuelto en niebla. El cielo estaba oscuro y volutas de humo se elevaban de viejas chimeneas, mezclándose con el aire húmedo. George estaba sentado en silencio en la oficina de investigaciones criminales, con los ojos hundidos y mirando la pared frente a él. Lucy estaba al teléfono. Hablaba en voz baja. ¿Alguna novedad?, preguntó George en cuanto colgó. Lucy negó con la cabeza, con los ojos pesados. Acabo de recibir una respuesta del equipo de revisión administrativa de Joliet. La Fundación Children's Hope había sido clasificada como incumplidora desde octubre. Pero seguía aceptando niños indocumentados. Así que enviaron a mi hijo a un centro de detención ilegal, exclamó George. ¿Por qué nadie lo detuvo? En ese momento entró el detective Ralph sosteniendo un expediente. Hay una razón, dijo. Porque Sylvia explotó el sistema. Transferencias de dinero. Sin documentos oficiales. Y con una identidad falsa. Según nuestros hallazgos, Leo fue registrado con un nuevo nombre, Daniel Montes. Sin fecha de nacimiento. Sin historial médico. George apretó los puños. Falsificó la identidad de mi hijo. Ralph asintió. Eliminó a Leo del sistema creando a alguien nuevo. Esa noche, George regresó al viejo apartamento donde todo empezó. Se encontraba en la habitación de Leo. Las paredes aún conservaban los tenues contornos de las pegatinas de superhéroes. El osito de peluche destrozado que George había rescatado de la basura durante la mudanza permanecía intacto en la estantería. Se sentó y acarició suavemente la tela desgastada. «Leo, ¿dónde estás?», susurró. «¿Tienes frío? ¿Tienes hambre?». El viento silbaba débilmente a través de la grieta de la ventana. Y entonces George lloró, por primera vez desde que se abrió el ataúd. Las lágrimas empaparon la mano que sostenía el osito de peluche. Sonó su teléfono. Era David, el abogado que lo había apoyado desde el principio. «George, necesito que mantengas la calma». «¿Qué es esto?». Sylvia se retractó de su declaración. George se quedó paralizado. «¿Qué dijo?». Ella dijo, «Me obligaron. No sé dónde está Leo. El hombre me amenazó si revelaba su nombre». «¿Qué hombre?». «Aún no lo han identificado. Pero le han puesto un apodo, el Tuerto. Es conocido por traficar con niños a albergues clandestinos». George permaneció en silencio. «No es solo una mentirosa», dijo. «Es una cobarde». El 14 de febrero, la policía allanó un almacén abandonado en Springfield, anteriormente utilizado como lugar de transferencia para la Fundación Children's Hope. En el interior encontraron decenas de documentos escritos a mano, ninguno de ellos legalmente notariado. Ralph y George llegaron al lugar. Un joven oficial, Charles Miller, huyó sin aliento.
Inspector, encontramos esto, una lista de niños, con sus fechas de ingreso y alta. Lucy abrió el libro de contabilidad. En la tercera página, decía: Daniel Montes, lanzamiento, 6 de diciembre, lanzamiento, 27 de diciembre, portada, desconocido, código, CD. George se agarró al borde de la mesa. Es Leo. 6 de diciembre, 2 días después de su anunciada muerte. Ralph intervino. CD podrían ser iniciales. O un código de ubicación. Necesitamos comparar todas las guarderías que empiezan con COD. O podría ser el centro Ope Bridge, añadió Lucy. Un albergue para jóvenes sin hogar en el barrio de Rackfer. ¿Ver? Ahora, ordenó George. El Ope Bridge Center era un edificio de color amarillo descolorido, con bugambillas moradas colgando de la puerta. George entró con el corazón latiéndole con fuerza. Una empleada llamada Marta Garland lo recibió. Parecía agotada, pero su mirada reflejaba amabilidad. Recibimos a unos 40 niños en diciembre, dijo. No había ninguno llamado Daniel Montes. ¿Un niño? ¿Retraído? ¿Delgado? ¿Tranquilo? De unos 7 años, preguntó George rápidamente. Marta se detuvo a pensar. Había un chico que llegó el 29 de diciembre. Sin papeles. Alguien simplemente lo dejó en la puerta y se fue. ¿Cómo se llamaba? Lo llamamos temporalmente Niño 24, respondió Marta, porque fue el 24º niño no identificado el año pasado. ¿Puedo verlo? Marta dudó. No habla. No interactúa. Solo se sienta ahí, con una almohada en la mano. Un trauma psicológico severo. Pero una vez, lo oí susurrar una palabra. Solo una. La voz de George se quebró. ¿Qué palabra? Papá. Condujeron a George por un largo pasillo bordeado de dibujos infantiles hechos con crayones. Al final había una habitación pequeña y sencilla, una cama, un escritorio, algunos libros ilustrados. Un niño estaba sentado de espaldas a él, de cabello castaño, frágil, con los hombros encorvados como un animal herido. George entró con el corazón latiéndole con fuerza. León. El niño no se giró. George se arrodilló. Hijo mío, soy yo. Papá. 1 segundo. 2 segundos. El niño se giró lentamente. Tenía la mirada hundida, distante, confusa. Miraba fijamente a George. Papá, susurró con voz ronca y frágil. George no pudo contener las lágrimas. Su mano temblorosa se extendió. El niño se arrojó a sus brazos, sin llorar, pero abrazándolo fuerte, como si al soltarlo George desapareciera para siempre. Esa noche, mientras George aún estaba en el centro de Noso ultimando los trámites administrativos para la custodia temporal de su hijo, llegó un grupo de periodistas. La noticia se difundió rápidamente, podrían haber encontrado a un niño desaparecido. En una conferencia de prensa de emergencia, el detective Ralph dijo: hemos encontrado a un niño que coincide con la descripción y edad de Leo James Ramírez. Se están realizando pruebas de ADN. No podemos confirmar la identidad del niño hasta que estén disponibles los resultados oficiales. En su celda, Silvia lloró por primera vez, no por culpa, sino por miedo. Tarde esa noche, David llamó a George. ¿Cómo estás? No sé si estoy soñando o estoy en el infierno. ¿Cómo reaccionó? No dijo mucho. Pero no me soltó ni un segundo. David guardó silencio un largo rato y luego dijo: los resultados del ADN estarán listos en 48 horas. Mantengan viva la esperanza. George asintió, con la mirada fija en Leo, dormido en un pequeño sofá, abrazando al osito de peluche que George le había traído. Una suave lámpara amarilla iluminaba su cabello despeinado. George susurró: estás vivo, pero ¿cuántas partes de ti están muertas? Las 48 horas de espera por los resultados de ADN fueron las más largas de la vida de George. Rara vez salía del centro de Noso. Todas las mañanas, preparaba café para el personal y esperaba en la sala común, donde Leo, o Niño 24, se sentaba tranquilamente a dibujar. El niño ya no se aferraba a él como la primera noche, pero sus ojos aún tenían la mirada vacía de alguien que aún no se había liberado de una pesadilla.
¿Quieres dibujar algo hoy?, preguntó George en voz baja. El niño no respondió. Simplemente le entregó un trozo de papel, un simple dibujo a lápiz. Un hombre alto estaba parado frente a una casa. En la puerta, una pequeña figura negra, una diminuta silueta. George tragó saliva con dificultad. ¿Dibujaste una casa? ¿Quién es?, preguntó, señalando el punto oscuro. El niño frunció los labios y luego susurró: hombre. Esa tarde, los inspectores Ralph y Lucy llegaron al centro con un sobre amarillo. George se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Lucy abrió el sobre, miró el papel y luego levantó la vista. Coincide al 99,96% con tu ADN. Es Leo. George se quedó paralizado. Le ardían los ojos. Todo a su alrededor quedó en silencio, y luego, de repente, volvió a la normalidad. Ese es mi hijo, susurró. Es Leo de verdad. Está vivo. Lucy asintió lentamente. Pero este niño ha sufrido un trauma profundo. Física y psicológicamente. Leo no lo recordaba todo. Recordaba fragmentos: una puerta de acero que se cerraba tras él, una habitación oscura y vacía, un hombre que olía a cigarrillo, todavía de pie en silencio en la puerta. Un osito de peluche arrancado de sus brazos. Un tazón de sopa fría. George contrató al Dr. Michael Allen, un psicólogo que se especializa en niños con trastorno de estrés postraumático. Leo está mostrando signos de un grave trastorno de estrés postraumático, explica Michael, sentado en la oficina del centro. ¿Podrá recuperarse?, preguntó George, con la mirada fija en el cristal donde Leo apilaba bloques en silencio. Con amor y tiempo, sí. Pero sin ayuda, podría vivir atrapado en esta pesadilla el resto de sus días. George apretó los puños. Entonces no lo dejaré solo ni un segundo más. La reacción del público fue explosiva. Los periódicos titulaban: Leo está vivo. Un padre descubre un impactante intercambio de cuerpos en un caso estadounidense. Silvia mintió. Un refugio fantasma. El sistema de bienestar infantil se desmorona. La policía persigue a una presunta red de tráfico de menores. En la televisión, las imágenes se repetían una y otra vez: George sacando a Leo del centro, flanqueado por Lucy y Ralph, escoltados por la policía. Ninguno de los dos sonreía. No fue un final. Fue solo otra capa de dolor desprendida. Silvia siguió cambiando su versión. Se llevaron a Leo temporalmente, afirmó. Me engañaron. El hombre dijo que llevaría a Leo a una escuela especial para niños superdotados. ¿Sabes su verdadero nombre?, preguntó Ralph durante el interrogatorio. Silvia dudó. Se llamaba Raymond. Lucy golpeó la mesa. Lo encontramos. Raymond Nichols. Antecedentes de abuso infantil. Investigado en 2018, pero nunca se le acusó por falta de pruebas. ¿Cómo contactaste con él?, insistió Ralph. Silvia se mordió el labio. Facebook. Me envió un mensaje. Dijo que podía ayudarme a conseguir un certificado de defunción falso, si estaba harta de ser madrastra. Detrás del espejo unidireccional, George agarró la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Este hombre no solo había arruinado su vida. Casi había aniquilado la humanidad de Leo. Después de la sesión, Ralph se volvió hacia Lucy. Tenemos que encontrar a Raymond. Lucy asintió. Y si todavía tiene archivos de otros niños, podría ser parte de una red más grande. Ha comenzado una cacería humana a gran escala. La policía localizó las direcciones IP utilizadas para acceder a la cuenta de Facebook de Raymond. Esta información condujo a una serie de moteles económicos en los suburbios de Chicago. Finalmente, en un apartamento abandonado en el este de Los Ángeles, la policía allanó el local a medianoche. Raymond no estaba allí. Pero encontraron una computadora portátil con archivos ocultos, más de 30 perfiles de niños, incluyendo fotos de Leo bajo el seudónimo Daniel, y una nota: niño tranquilo. No habla mucho. La policía lo confiscó todo. Ralph trajo personalmente la evidencia a la sede. No solo intercambió a Leo, dijo Lucy. Podría formar parte de un sistema mucho más grande. George miró las fotos de los niños en los archivos.
¿Cuántas de ellas nunca se encontraron?, preguntó. Nadie respondió. Una noche, George llevó a Leo a un pequeño parque cerca del hospital donde solían sentarse después de la escuela. Leo caminaba lentamente, mirando a su alrededor. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó George. Leo asintió levemente y luego tiró de la mano de George hacia un banco de piedra cerca de la fuente. Mi lugar, dijo. Así es, sonrió George con dulzura. ¿Lo llamaste tu reino secreto? Leo no respondió, pero se incorporó y apoyó la cabeza en el hombro de George. Un gesto pequeño, pero para George, fue como si el sol se asomara a través del infinito gris. Un minuto después, Leo susurró, tengo miedo. Si duermo, el hombre volverá a la puerta. George lo abrazó fuerte. Nadie podrá volver a tu puerta. Ya estoy aquí. El 20 de febrero, Sylvia fue acusada formalmente de los siguientes cargos: fraude, profanación de un cuerpo, confinamiento ilegal de un menor, obstrucción de la justicia y daño psicológico a un niño. La audiencia preliminar se fijó para 3 meses después. George rechazó todas las entrevistas con los medios. Dejó su trabajo en la compañía eléctrica, vendió su antiguo apartamento y alquiló una pequeña propiedad cerca de la costa sur para comenzar una terapia a largo plazo con su hijo. Lucy vino a verlos a la estación. Aún necesitaremos su testimonio, dijo. Volveré cuando lo necesite, respondió George. Pero no puedo vivir ni un día más entre los muros donde encerraron a mi hijo. Lucy extendió su mano. Gracias por no rendirte. George asintió. No había tenido opción. Leo la miró y susurró, «¿Eres la señorita Lucy?» Lucy se sorprendió. ¿Cómo lo supiste? Papá dijo, me has estado buscando mucho. Lucy sonrió, miré, pero fue tu padre quien te salvó. Leo apretó la mano de George y no la soltó. El tren emitió un largo silbido. Se alejó de Chicago, rompiendo el silencio de la madrugada. George estaba sentado junto a la ventana. Leo tenía la cabeza apoyada en el hombro, profundamente dormido. Tras días de caos, permaneció en silencio durante casi 4 horas. De vez en cuando, se aferraba a su osito de peluche marrón, el desgastado que George había conservado después de que Sylvia lo tirara a la basura. Una suave luz se filtraba por la ventana empañada, rozando el delgado rostro de Leo. Detrás de su oreja izquierda había una leve cicatriz, una marca imposible de confundir. George cerró los ojos. Aún no podía respirar. Todavía no. Una semana después, en el pequeño apartamento frente a la playa de Santa Bárbara que George había alquilado temporalmente, recibió un correo electrónico de David. Asunto: preparación del cuerpo. El equipo legal de Sylvia ha presentado una apelación. Afirman que se trató de un malentendido y que George no está en condiciones de cuidar a un niño traumatizado. Se ha programado la reanudación de la audiencia de custodia. George miró fijamente la pantalla, con los ojos inmóviles. Al otro lado de la habitación, Leo dibujaba, coloreando un techo con crayón rojo y el cielo con azul. Un techo que en realidad nunca había tenido. George cerró la computadora portátil. En Chicago, Sylvia había contratado al reconocido abogado penalista Martin Carter, conocido por haber defendido con éxito a varios políticos caídos en desgracia. En una entrevista exclusiva con WGN News, Martin declaró, mi clienta sufrió un sufrimiento psicológico temporal debido a presiones familiares, lo que la llevó a tomar decisiones descontroladas. Sin embargo, nunca tuvo la intención de hacerle daño a Leo. El niño fue encontrado sano y salvo. Esto demuestra que no hubo intención violenta. El reportero continuó, ¿pero qué pasa con el intercambio de cuerpos? Martín respondió, se trata de una serie de lamentables malentendidos. Demostraremos ante el tribunal que no fue deliberado. La nación explotó. George tiró el control remoto del televisor al suelo. Leo saltó sorprendido, papá. George respiró profundamente y se sentó a su lado. Está bien, Leo. Lo siento. Solo estaba enfadado. Está intentando hacerme daño otra vez. Leo preguntó, con palabras vacilantes pero con la mirada firme, ¿recuerdas mucho? George lo miró por un momento. Leo bajó la cabeza, no del todo.
Pero recuerdo estar sentado junto a la puerta cuando no viniste a buscarme. Entonces ese hombre me llevó. No dijo ni una palabra. Después de eso, todo fue negro. George asintió lentamente, con la voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. Estoy aquí ahora, y no dejaré que nadie te vuelva a llevar. Nadie. Leo colocó su pequeña mano sobre la de George. Prométemelo. Están persiguiendo. Pero el mundo nunca fue solo acerca de ellos dos. Un grupo apareció en redes sociales bajo el nombre Almohadilla Silvia, difundiendo información que afirmaba que George se lo había inventado todo. Que no aceptaba a su exesposa. Que había llevado a prisión a una mujer con problemas mentales y que había usado la muerte de otro niño como cebo mediático. La página del grupo ha alcanzado más de 60.000 seguidores. Una publicación muy compartida decía, nadie sabe realmente qué pasó, pero George claramente no es la única víctima. Leo ni siquiera resultó herido. Entonces, ¿por qué estaría Silvia en la cárcel? George leyó los comentarios con manos temblorosas. Los hombres siempre juegan la carta del gran victimismo. ¿Cómo sabemos que es su hijo? También soy madrastra y entiendo a Silvia mejor que nadie. Apagó el teléfono. El mundo online distorsiona la justicia. Una noche, George se despertó con el sonido de Leo gritando mientras dormía. Corrió y encontró al niño empapado en sudor, agitando el aire. No, no. No me encierren. George lo abrazó fuerte, susurrando una y otra vez, estás a salvo. ¿Estás bien? Leo se despertó, con los ojos rojos, enterrando su cara en el pecho de George. Creí que me habían encerrado otra vez. Nadie te encerrará nunca más. ¿Pero qué pasaría si me aceptaran de nuevo? George lo abrazó más fuerte. Te protegeré, incluso si tengo que quemar todo este sistema. El 2 de marzo, George recibió una citación del Tribunal de Familia de Chicago. Se llevará a cabo una audiencia de reevaluación de la custodia en 15 días. Él llamó a David. Estoy listo para declararme culpable, dijo George. Aunque tenga que comparecer solo ante el tribunal, no permitiré que vuelvan a meter a Leo en esa pesadilla. David asintió durante la videollamada. Pero George, esta vez se centrarán en tus debilidades. Tu estado mental, tu inestabilidad, tu obsesión. Tienes que mantener la calma. Usarán cualquier cosa para demostrar que no estás en forma. Déjame decirte algo, dijo George con firmeza. Todas las noches, abrazo a mi hijo y lo consuelo como si acabara de sobrevivir a una guerra. Aprendí a cocinar los platos que le encantaban. Aprendí a sentarme a su lado cuando no habla durante 3 horas seguidas. Y nunca le he dado la espalda. Eso solo me hace más calificado que cualquier otra persona en esta sala del tribunal. David guardó silencio unos segundos. Luego sonrió. Muy bien, entonces peleamos. En los días previos a la audiencia, George llevaba a Leo a ver al doctor Michael todos los días. Un día, Michael le preguntó a Leo, ¿hay algo que te gustaría decir en el tribunal? Leo dudó. Sí, si me preguntan a dónde quiero ir. Sí. No quiero ir con nadie más. Solo quiero quedarme con papá. Michael sonrió. Entonces dilo. Tienes derecho a hacerlo. Leo asintió. Un gesto pequeño, pero firme. Una noche, George abrió el armario de madera donde guardaba los juguetes que Leo había traído de Chicago. Dentro, encontró el libro ilustrado, El Principito, el que Leo le había hecho leer cientos de veces. ¿Quieres escucharlo otra vez?, preguntó. Leo asintió. George se sentó en la cama y comenzó a leer. A los adultos les encantan los números. Cuando les hablas de un nuevo amigo, nunca hacen preguntas importantes. Leo rió suavemente. George lo miró sonriendo. ¿Recuerdas esta parte? Me gusta la parte del zorro y el trigo. ¿Para qué? Porque el zorro no sabía que necesitaba a alguien hasta que esa persona venía a verlo a la misma hora todos los días. George hizo una pausa. No se necesitaban más palabras. Leo lo entendió. Y empezó a volver, poco a poco. Día de la audiencia. George salió de un taxi afuera del Tribunal de Familia de Chicago. Un muro de periodistas esperaba.
Los flashes de las cámaras estallaron como truenos. Grandes carteles gritaban: caso de intercambio de cadáveres de Leo James Ramírez llevado tanto por partidarios como por críticos. George no se detuvo. Sujetó firmemente la mano de Leo. El niño llevaba una camisa blanca, el pelo cuidadosamente cortado y el rostro tenso. Bajo su brazo izquierdo estaba el osito de peluche marrón. Un reportero corrió hacia nosotros. «Señor George, ¿cree que conservará la custodia de su hijo?» George no respondió. Dentro de la sala del tribunal, el aire era lo suficientemente denso como para resultar cortante. La fiscalía ya estaba sentada. Silvia estaba sentada en la mesa de enfrente, con un sencillo vestido negro, maquillaje ligero y la mirada baja. A su lado estaba sentado Martin Carter, con las manos entrelazadas sobre el escritorio y los ojos fijos en George. La jueza fue Isabelle Reed, conocida por ser estricta y conservadora. «Convocamos la audiencia de revisión de la custodia del menor Leo James Ramírez», anunció secamente. «El niño se encuentra actualmente bajo la tutela temporal de su padre biológico, George Ramírez, de conformidad con la Orden de Emergencia 421 AG». Continuó: «El motivo de esta audiencia es que la madrastra, la señora Sylvia Lawrence, solicita al tribunal que reconsidere su decisión, argumentando que el niño debería quedar al cuidado de una persona con formación profesional en psicología, en lugar de un padre biológico sin formación». George no le quitaba los ojos de encima a Silvia. Ella no se atrevía a darse la vuelta. David se levantó y comenzó: «Su señoría, el acusado señor George Ramírez no solo es el padre biológico de Leo, sino la única persona que investigó activamente y rescató a este niño de una peligrosa red de tráfico de identidad cuando la propia ley falló. Nadie más sabe a qué le teme Leo, qué come, cómo reacciona a las luces de noche o al suavizante de telas». Hizo una breve pausa y luego continuó: «Por el contrario, la solicitante, la señora Silvia, admitió haber colaborado con un individuo previamente condenado para desviar a Leo del sistema de justicia, intercambiando el cuerpo de otro niño para simular una muerte falsa y ocultando la identidad de Leo durante casi 2 meses. ¿Es una persona así apta para recuperar la custodia de su hijo, o incluso sentarse en este tribunal como una de las llamadas partes afectadas?» Martín se levantó y asintió cortésmente a la jueza Isabel. «Su señoría, no negamos que la señora Sylvia Lawrence cometió violaciones. Pero estas acciones se derivan del trauma psicológico tras la muerte repentina de su exmarido, la madre de Leo, y el aislamiento prolongado de su familia. Contamos con historiales médicos recopilados por el Dr. Oscar Pérez, psiquiatra, que confirman sus trastornos de conducta entre noviembre y diciembre». La jueza Isabelle se subió las gafas y se volvió hacia George. «¿Desea hablar el encuestado?» George se puso de pie. Su voz no era fuerte, pero cada palabra resonó como una piedra. «No necesito detenerme en el pasado. El tribunal, la prensa, los medios de comunicación, ya han hecho suficiente. Simplemente le pido al juez que considere un asunto. Si Silvia era realmente tan deficiente psicológicamente que no sabía lo que estaba haciendo, entonces, ¿cómo pudo haber elegido cuidadosamente un cuerpo, sobornado a un miembro del personal, falsificado un certificado de defunción, borrado imágenes de vigilancia y contratado a alguien para llevar a Leo a un refugio no registrado? Estos no fueron actos impulsivos. Fue un plan». Se volvió hacia Silvia, por primera vez desde que comenzó el juicio. «Nunca perdiste el control. Calculabas. Y en esos cálculos, mi hijo era algo que había que eliminar». Silvia no respondió. Sus manos se aferraban al dobladillo de su vestido, sus ojos brillaban, pero no le caían lágrimas. La audiencia duró más de 2 horas. Tras el testimonio adicional del psicólogo Michael Allen, quien supervisó la terapia de Leo, la jueza Isabelle anunció un receso de 30 minutos para revisar el caso. En el pasillo, George se sentó junto a Leo. «¿Estás cansado?» Leo meneó la cabeza. «Simplemente no me gusta este lugar». «Yo tampoco. Pero tienes que hacerlo. Para que un día, nadie más tenga que decidir por ti». Leo miró hacia abajo, agarrando su osito de peluche. «¿Crees que me dejarán quedarme contigo?» George miró a su hijo a los ojos asustados. Un niño de 7 años, recién rescatado de la trata de menores, aún tenía que ir a juicio para demostrar que quería vivir con su padre. «No importa lo que digan, no te dejaré ir».
Leo asintió. 30 minutos después, todos estaban de vuelta en la sala. La jueza Isabelle abrió sus notas con el rostro ilegible. Después de revisar todos los registros legales, informes psicológicos, pruebas materiales y declaraciones de testigos, el tribunal dictamina lo siguiente. La solicitante, Sylvia Lawrence, ha violado varias disposiciones del Código Penal de los Estados Unidos. Si bien el Tribunal Penal aún no ha dictado una condena formal, los registros de la investigación y las declaraciones voluntarias presentadas son suficientes para establecer causa probable para los cargos pendientes. Por lo tanto, este tribunal declara que todos los derechos de custodia, tutela, visitas y contacto directo de Sylvia Lawrence sobre Leo James Ramírez quedan terminados de forma permanente. George Ramírez es el único tutor legal. El tribunal también aconseja a todas las partes que respeten la privacidad del niño y prohíbe el uso de la imagen o la historia personal de Leo con fines mediáticos o públicos en cualquier forma. Un momento de silencio reinó en la sala. Sylvia inclinó la cabeza. Esta vez, de verdad. Basta de discusiones. Basta de defensas. George exhaló, pero no sonrió. Simplemente estrechó la mano de Leo. Esa noche, regresaron a Santa Bárbara en tren. George abrió su teléfono. Un mensaje de Lucy decía: lo más oscuro ya pasó. Espero que de ahora en adelante puedas vivir como un padre, no como un luchador. George miró a Leo, que dormía profundamente a su lado, con la mejilla presionada contra la almohada de tela. Puedes empezar de nuevo ahora, susurró. Al día siguiente, en un pequeño café cerca de la playa, George se sentó con David. Gracias, dijo George. No por ganar, sino por estar ahí. David sonrió. Acabo de ayudar al único padre que conozco que destruyó un sistema con sus propias manos. No con las manos, respondió George. Con amor. David miró a lo lejos. Y quizá con dolor también. George asintió. Una mujer se acercó sosteniendo una cámara. Disculpe. Soy periodista, ¿puedo tomarles una foto a usted y a su hijo? Estamos escribiendo un artículo titulado El padre de Chicago, solo una imagen. George miró a Leo y luego negó con la cabeza. Gracias, pero ya hemos estado en el punto de mira demasiado tiempo. Es hora de vivir en las sombras. A lo lejos, el mar estaba en calma, como si nunca hubiera pasado una tormenta. Nubes blancas se movían suavemente por el cielo. George puso su mano sobre el hombro de Leo. Nunca moriste en mi corazón. Siempre creí que estabas vivo. Leo sonrió, su primera sonrisa completa desde diciembre. Un mes después de la audiencia, George y Leo dejaron Chicago oficialmente para irse a un pequeño pueblo costero cerca de Santa Bárbara. La casa alquilada estaba al final de una calle tranquila, a solo 3 minutos a pie de la orilla. Bugambillas cubrían la puerta de madera y las ventanas daban al amanecer. Esa mañana, George estaba en la cocina, sirviendo leche mientras miraba por la ventana trasera. Leo estaba sentado en una mecedora con un osito de peluche en el regazo, observando a un gato caminar junto a la cerca. ¿Lo ves?, gritó George. El gato negro de ayer. Leo se giró y asintió. Ayer me miraba fijamente. Hoy pasó justo a mi lado. Así que tal vez esté pensando en ser amigo tuyo, sonrió George. Leo miró hacia abajo. Él no me tiene miedo. George salió y puso la leche en la pequeña mesa de madera. No. Porque ya no eres el chico encerrado. Ahora eres el rey de este jardín. Leo no dijo nada, pero colocó su mano sobre la rodilla de George y la apretó suavemente. Esa tarde, George llevó a Leo a ver al doctor Michael Allen en el centro de terapia de la ciudad. Michael le hizo señas a Leo para que entrara. Hola, pequeño guerrero. Leo sonrió. Una sonrisa ligera y genuina que hizo que George se detuviera. Había pasado mucho tiempo desde que había visto eso. ¿Cómo te sientes esta semana?, preguntó Michael, sacando una baraja de cartas de emociones. Leo los estudió y luego eligió uno, amarillo, con los ojos cerrados y la boca curvada hacia arriba. Específico. Muy bien, dijo Michael, dándole a George una mirada llena de significado tácito. ¿Más pesadillas? Leo meneó la cabeza. Un poquito lejos. Ya no está claro.
George exhaló suavemente. Michael continuó. ¿Recuerdas la historia que te contó tu padre la semana pasada? Leo asintió. El zorro y el principito. El zorro necesitaba que alguien viniera a la misma hora todos los días. ¿Y tenéis a alguien que venga todos los días? Leo se volvió hacia George. No hacían falta palabras. Michael sonrió. Esta es la base de la curación, la presencia incondicional. Esa noche, cocinaron la cena juntos. George le dio una papa a Leo. ¿Quieres probar la cáscara? Leo observó al pequeño pelador un momento y luego empezó con cautela. George estaba a su lado, listo para guiar su mano. Nunca he hecho esto antes. Entonces, aprender con papá es la mejor manera. Leo estaba a mitad de camino cuando la piel se desgarró torpemente, casi cortándolo. George atrapó su mano a tiempo. No es para tanto. A todos nos resbalamos la primera vez. Lo importante es que tengas los dedos intactos, dice riendo. Leo también sonrió. Esa noche, George abrió un cuaderno nuevo. Lo tituló Día 31 de Leo, Hogar. En la primera página escribe. Hoy mi hijo se rió cuando se me cayó un huevo al suelo, no porque se rompió, sino porque grité como un idiota. Su primera sonrisa sin motivo. Cerró el periódico y miró a Leo, dormido, con el osito de peluche en brazos. En la pared, dibujos nuevos, un sol, un barco y la palabra junta garabateado en letras desiguales. La semana siguiente, George recibió la notificación oficial del Tribunal Penal de Chicago. Sylvia Lawrence, acusada en el caso de intercambio de cadáveres, privación ilegal de la libertad y fraude, sería juzgada el 15 de junio. David llamó. ¿Quieres testificar? Sí. ¿Estás seguro de que estás bien? George se detuvo unos segundos. Tengo que admitirlo. No por mí, sino por Leo. Entendido. Estaremos totalmente preparados. El día del juicio, George envió a Leo a casa de Michael. No quería que su hijo volviera a ver a Sylvia. La sala del tribunal estaba abarrotada. Se prohibió el acceso a los medios de comunicación, pero cientos de personas se congregaron afuera. Muchos portaban carteles, justicia para Leo. Sylvia fue escoltada al interior, esposada, con un abrigo gris y visiblemente desgastada. Pero su mirada seguía siendo fría. No miró a George ni una sola vez. La jueza Marina Estrada leyó la acusación. Acusada Sylvia Lawrence, por la presente se le acusa de lo siguiente. Profanación de un cadáver humano, Código Penal 526. Fraude judicial, Código Penal 456. Ocultación de un menor, artículo 225 bis. Corrupción, Código Penal 419. Infligir un trauma emocional grave a un niño menor de edad. El abogado Louis Morgan se puso de pie. Su señoría, Sylvia Lawrence no solo violó la ley. Deliberadamente desmanteló el sistema judicial por celos mezquinos. Sus acciones no pretendían proteger a la niña, sino borrarla de la vida de su padre. Este es un caso de manipulación, crueldad e inhumanidad calculada, y exige una sentencia que refleje la gravedad de esta traición. La defensa intentó citar informes psiquiátricos, pero Sylvia nunca había asistido a una sola sesión de terapia desde su arresto. Entonces le tocó el turno a George. Se paró en el estrado de los testigos. Todas las miradas se posaron en él. ¿Tiene algo que decir?, preguntó el juez. George asintió. No pido compasión. Solo quiero decir una cosa. Cuando mi hijo desapareció, la única persona que sabía dónde estaba era la acusada. Y ella decidió no decir nada. Me dejó enterrar a un hijo que no era mío. Dejó que Leo creyera que nadie lo buscaba. Si eso no es maldad, entonces no sé qué es. Se hizo el silencio en la sala. Sylvia inclinó la cabeza por primera vez. El 17 de junio se leyó la sentencia. El tribunal condena a Sylvia Lawrence a 5 años de prisión por profanación de un cadáver humano, 6 años por fraude, 3 años por confinamiento ilegal de un menor y 4 años por infligir daño emocional grave. Total, 18 años de prisión. La acusada comenzará a cumplir su condena de inmediato en el Centro de Detención de Mujeres del Centro de California. George no reaccionó.
Simplemente salió, alzando la vista hacia un cielo que, por primera vez, ya no le pesaba como una piedra. Esa noche, Michael trajo a Leo a casa. El niño corrió a casa y le entregó un dibujo a lápiz a George. «Te dibujé». George lo tomó. El dibujo mostraba a un hombre de pelo rizado con una amplia sonrisa cogiendo de la mano a un niño. Detrás de ellos se veía una figura distante y oscura que se alejaba. «Este se llama No vuelvas nunca más», dijo Leo. George se sentó y abrazó a su hijo. «Es una foto hermosa». Leo sonrió. «¿Puedes ponerlo en la pared?» «No. Lo enmarcaré». Leo pareció sorprendido. «¿Para qué?» «Porque es la primera vez que te dibujas, sin una puerta cerrada detrás de ti». Ese verano, el océano de Santa Bárbara estaba tan quieto como una sábana de seda azul, extendiéndose hasta el infinito. Cada mañana, George y Leo caminaban descalzos por la orilla, dejando que las olas les acariciaran los tobillos. Leo llevaba un cubo rojo de plástico y recogía conchas y piedras de formas peculiares. «¿Cómo crees que es este?», preguntó George, sosteniendo una piedra plana. Leo lo estudió por un momento. «Como un corazón, pero con una esquina astillada». George rió. «¿Entonces, te gustó?» Leo asintió, con rostro serio. «Pero sigue siendo un corazón». Tras el juicio, George se negó a conceder entrevistas a los medios. Le dijo a David: «No quiero a Leo en la televisión. Ya lleva demasiado tiempo viéndolo como una víctima». David entendió. «Pero tengan en cuenta que este caso se considera un punto de inflexión para el sistema judicial en materia de derechos del niño. Se está redactando una nueva legislación. Se impondrán controles más estrictos a los sistemas de identificación de cadáveres. También se aplicará un control más estricto a los hogares de acogida temporales». «Las leyes pertenecen al mundo exterior», dijo George. «La ley entre mi hijo y yo, es vivir». David sonríe a través de la pantalla. «Y vive con bondad». Unas semanas después, George recibió una carta del Tribunal Central. Esta vez, no se trataba de testificar, sino de obtener una decisión oficial. A George se le concedió la tutela legal completa y permanente de Leo, sin ninguna restricción. «¿Quiere una copia enmarcada?», preguntó el empleado, entregándole los documentos. George bromeó. «Solo si el marco está grabado con un padre que una vez cavó un cementerio para salvar a su hijo». El empleado se echó a reír. En casa, George colgó la decisión en la sala de estar, justo al lado del dibujo de Leo, el padre sosteniendo la mano de su hijo y la sombra detrás de él alejándose. Leo lo miró fijamente por un momento y luego preguntó: «Entonces ya no necesito ir a ningún lado, ¿verdad?». «Nunca más. Nadie podrá arrebatarte». «Solo si decido ir a una universidad lejana», bromeó George. Leo se rió. «Eso no sucederá en mucho tiempo». Un día, mientras George estaba lavando los platos, Leo entró en la cocina con un cuaderno en la mano. «Papá. Michael dijo que podía empezar a escribir en mi diario otra vez». «¿En serio? ¿Qué escribiste?». Leo abrió la primera página y se la mostró a George. Con letra desordenada pero clara, decía: «Hoy no había ninguna sombra en mi puerta». George cerró el cuaderno y colocó una mano sobre la cabeza de su hijo. «Genial. Escribe más». «Mañana escribiré, hoy papá no quemó los huevos», bromeó Leo. George rió. «¿Como si siempre los quemara?». «3 veces la semana pasada». «Ahora llevas la cuenta, ¿eh?». Ambos estallaron en carcajadas y el sonido resonó por toda la cocina. A finales de mes, George llevó a Leo a un chequeo completo en el hospital infantil local. Tras un examen exhaustivo, el doctor Samuel Price dijo: «Muestra buenos signos de recuperación. Físicamente, está estable. Psicológicamente, he visto pocos niños tan resilientes como él». George asintió. «Ha pasado por más que la mayoría de los adultos». Samuel miró a George con atención. «¿Has pensado en dejar que Leo vuelva a la escuela?». «Lo estoy pensando. Pero empezaremos con la educación en casa, y luego la iremos retomando poco a poco». «Bien. Si necesitas material didáctico o recursos de tutoría, tenemos una lista». George asintió.
Lo pediré. Una tarde tranquila, mientras ambos leían junto a la ventana, Leo preguntó de repente. Papá, ¿qué está haciendo Silvia ahora? George se quedó congelado. Ella trabaja en un centro llamado Centro de Mujeres de California Central. Es para personas que han cometido errores. ¿Está todavía enojada conmigo? No, Leo. George se sentó y estrechó la mano de su hijo. Está enojada consigo misma. No contigo. Leo miró hacia abajo. Yo tampoco la odio más. George miró hacia arriba sorprendido. Leo añadió. No lo recuerdo todo. Pero si la odiara, ya no podría sonreír. George tragó saliva con fuerza. Tienes razón. El perdón no es para los demás. Es para nosotros mismos. Leo apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Ya no necesitamos llevar a nadie con nosotros, ¿verdad? Solo aquellos a quienes amamos. En septiembre, plantaron un pequeño naranjo en un rincón del jardín. Leo lo llamó el árbol del retorno. Cuando dé fruto lo comeremos y recordaremos el día de hoy, dijo Leo. George rí. ¿Y si no da fruto? Entonces lo regaremos más. Al final, George accedió a una sola entrevista, una sin el rostro de Leo ni mención de su ubicación. La entrevistadora fue Anna Valentine, la periodista que había seguido el caso desde el principio. ¿Por qué aceptaste esta vez?, preguntó Anna cuando la grabadora empezó a sonar. Porque quiero decir una última cosa, deja de llamar víctima a Leo. Es un superviviente. Y me enseñó más que toda una vida. ¿Y qué es lo más importante que has aprendido? George miró a lo lejos y su voz se suavizó. A veces, para salvar a un niño, no hace falta ser un superhéroe. Solo hay que ser puntual, todos los días. El artículo se publicó el primer día de invierno y se titulaba El papá de Chicago y el niño que aprendió a decir papá otra vez. Muchos lo leen. Muchos lloraron. Pero George rechazó todas las invitaciones desde entonces. La vida había reanudado tranquilamente su curso. Ya no había necesidad de escribir más sobre ello. Un domingo por la mañana, George y Leo fueron juntos al mercado. Leo elige zanahorias, manzanas y un pequeño paquete de semillas de girasol. Papá, ¿quieres intentar plantarlos?, preguntó. Claro, sonrió George. Pero necesitarán riego. Leo meneó la cabeza. También tenemos que cantarles una canción. Michael lo dijo. Entonces yo cantaré, respondió George, y tú traerás el agua. Leo rayona. Y el osito de peluche será el guardián. Esa noche, George le leyó un cuento a Leo, como siempre. Pero esta vez, fue un libro que Leo había elegido él mismo. El Principito, por 1ª vez. Llegaron al pasaje donde el zorro dijo. Solo se ve con claridad con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Leo cerró los ojos y murmuró. Como cuando no te vi, pero aún así sabía que vendrías. George hizo una pausa y se le hizo un nudo en la garganta. Porque lo prometí, dijo en voz baja. Y una promesa, es lo único que nunca debes romper. Leo abrió los ojos, sonrió y luego se acurrucó en los brazos de su padre. La brisa del mar entraba por la ventana abierta, trayendo el dulce aroma de la sal y el murmullo rítmico de las olas. Una tarde, mientras George regaba el naranjo, Leo corrió hacia él con una carta en la mano. Papá, una carta del tribunal. George lo abrió. Esta fue la declaración oficial de cierre. El caso de Leo James Ramírez está oficialmente cerrado. Sin cargos. Sin apelaciones. George se sentó en los escalones. Leo subió y se sentó a su lado. Se acabó, papá. Sí, respondió George. Esta vez sí que se acabó. Juntos miraron el océano, hasta el horizonte. La luz del sol brillaba suavemente en sus cabellos. Leo apoyó la cabeza en el hombro de George y susurró. Nunca estuve muerto en tu corazón, ¿verdad? George abrazó a su hijo y sonrió. Nunca. Siempre pensé que estabas viva.